saludo a Carlos Alberto Montaner, que nos acompaña todos los lunes. Carlos Alberto, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, a ver, que durante el fin de semana, cuando está terminando el domingo y uno se pone a mirar alrededor todo lo que pasa en cuanto a noticias y la política, ¿a usted qué es lo que más le inquieta en este día de esos temas que uno quiere analizar, que la gente de pronto tiene diferentes puntos de vista y que se vuelven controversiales? Bueno, yo creo que en cada país hay temas controversiales. En Venezuela, por ejemplo, ir o no ir a unas elecciones en donde el Consejo Nacional Electoral es tramposo y hace todo género de estafa para la voluntad de la mayoría. Si los venezolanos participan, hay una alta probabilidad de que vuelvan a engañarlos y que vuelvan a modificar los resultados electorales en beneficio del gobierno. Si no benefician, se quedan fuera del proceso político, ya lo hicieron en una oportunidad. O sea, es un dilema muy terrible porque cómo cambiar ese Consejo Nacional Electoral, qué tipo de presiones hay que hacer, qué deben hacer los venezolanos, lanzarse de nuevo a las calles y protestar. ¿Van a conseguirlo con eso? Si se trata de un tipo de régimen que no está dispuesto a ceder el poder de ninguna manera, pues ocurrirá como en el pasado, que mataron varias docenas de jóvenes y no pasó nada. En fin, es un dilema muy grande, dilema que tienen los colombianos con el asunto terrible de las conversaciones que aparentemente no conducen a ninguna parte. Cuando uno oye no tiene que leer entre líneas, sino tiene que escuchar directamente lo que dicen los líderes de la narcoguerrilla comunista de la FARC, y lo que dicen es claramente que ellos lo que quieren es, y lo que están dispuestos a primero tomar el poder, segundo no pagar ni un día de cárcel por las fechorías que han cometido a lo largo de medio siglo. En fin, la otra opción es continuar en la guerra, y la guerra les ha costado mucho a los colombianos. En fin, se trata de problemas muy serios, y cada país tiene exactamente dilemas de esa naturaleza. Yo me imagino que en Argentina hay muchísimos que tienen que ver con la señora Kirchner y con sus medidas de gobierno. Los cubanos, si sirven de algo o no estas medidas que ha puesto en marcha el gobierno de los Estados Unidos. En fin, el panorama es un panorama, como siempre, como decía, creo que la frase de Borges, ¿no?, que decía, este tiempo que es de crisis como todos, bueno, pues estamos por supuesto en grandes crisis. Carlos Alberto, pensando, ahora que menciona usted el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Colombia, hablando del proceso de reconstruir las relaciones entre Washington y La Habana, viendo lo que pasa en Venezuela, el robo por parte de estos funcionarios de las arcas del gobierno, del pueblo, las arcas del pueblo, en aras de la paz se permite entonces que quede la impunidad, y nos tenemos que acostumbrar. No sé si es particularmente de la izquierda. Terminó la Segunda Guerra Mundial y un señor como Joseph Stalin terminó siendo un héroe cuando fueron millones de personas las que asesinó. En Cuba, en aras de que haya unas relaciones entre Estados Unidos y La Habana, estos señores se salen con la suya. Y lo mismo las FARC. Sí, es lo que ocurre en la historia. Es decir, llega un punto en el que las sociedades se perdonan las barbaridades que se han hecho, los crímenes que se han cometido, en aras de seguir adelante. Eso es lo que suele ocurrir. Ahora, no deja de ser terrible, porque, y en el caso de Colombia es especialmente terrible, porque donde hay arrepentimiento, uno puede entender el perdón. Ajá. Donde no hay arrepentimiento y donde hay es una especie de júbilo por los hechos realizados, es muy difícil que la sociedad se sienta satisfecha con lo que ha ocurrido. Esos procesos de olvido al final acaban por ser muy problemáticos y acaban por de nuevo sacar la cabeza. Yo viví 40 años en Madrid,
y presencié, y además me sentí muy bien en el proceso de transición de la dictadura de Franco a una democracia. Pero se hizo a cambio de más que de la amnistía, de la amnesia, como se decía en España, es decir, de olvidar totalmente lo que ocurrió en el país, pero ahí hubo crímenes de parte y parte. Ahí de alguna manera era más fácil, porque cuando uno decía, bueno, pero estos crímenes terribles, estos castigos, no se impusieron, no fue posible castigar a los criminales, y los otros decían, bueno, sí, pero también esto que sucedió, que fue terrible. Yo tenía como vecino, por ejemplo, a Santiago Carrillo, que vivía muy cerca de mi casa, y lo veía caminar de vez en cuando frente a mi apartamento en Madrid. Y Santiago Carrillo era el responsable, no había matado directamente, pero era el responsable de 8.000 muertes en 2 fines de semana. 8.000 muertes se dice rápido, pero es una cosa tremenda. Bueno, sí. Fueron las personas que fusilaron en Paracuellos del Jarama y al principio de la guerra, y y él era el responsable de prisiones. Y sin embargo, era un personaje del país. De manera que llega un punto, hay que discutir cada caso, y es un proceso muy agónico, lo que quiere decir y lo que nos debe recordar que lo más importante es sostener las instituciones y mantener la ley y colocar a la sociedad bajo la autoridad de la ley, porque si eso no sucede, cualquier cosa puede pasar y cualquier crimen se puede cometer y llega un punto en el que no se sabe si la impunidad es mejor o no. En fin, sí, exactamente en esa estamos. Sí, yo le quería, por último, yo dije algo, hice un apunte, porque después del ataque de las FARC a ese convoy del ejército, las FARC se pronunciaron y dijeron, este proceso de paz no se puede acabar. Y yo, viendo esa frase del señor Timochenko, pensé, y no sé si es descabellado este apunte que hice, pero es que las FARC, ¿cómo van a pensar en acabar el proceso de paz si nunca antes habían estado tan cerca del poder? ¿No le parece? Sí, están muy cerca del poder, eso es cierto. Es decir, ellos además tienen un procedimiento para eso. El procedimiento es entrar en el proceso democrático de selección mediante elecciones democráticas, tener un candidato de izquierda, meterle detrás varios cientos de millones de dólares, producto, en el caso de ellos es muy fácil de conseguir, producto del narcotráfico, y llevarlo al poder. Y una vez en el poder, entonces comenzar lo que ellos, las cosas en las que ellos creen, que es el colectivismo, el desmantelamiento de las instituciones democráticas, en fin, todas las cosas en las que ellos creen. Sí, es que Así que sí, tienes toda la razón, es muy posible que ellos piensen que están cerca del poder. Sí, y lo peor es que anteriormente en esas frases de cajón se decía, llegaron al poder sin disparar una bala. En este caso es que están muy cerca del poder, aún disparando muchas balas. Muchas balas y matando mucha gente, efectivamente, sí. Así es. Carlos Alberto, muchas gracias, nos reencontramos el próximo lunes. Ok, un abrazo, gracias a ustedes.